Ah, un gran saludo para ti, querida Esther. Un gran saludo para Leticia, a quien veo en pantalla. Leticia, es un gratísimo gusto verte. Y a, a todos ustedes, pastoras, líderes, sobre todo mujeres, un gran saludo y una gran bienvenida, lleno de expectativas, más por oírlos, ojalá oírlo, más bien a ustedes, y ojalá interactuar un poco en los breves espacios que nos queden hacia el final de esta sesión, que tiene dos partes, como ya ustedes lo saben. Quisiera comenzar un poco citando a una persona que admiro muchísimo, que creo que nos viene, o nos viene, pero de manera particular a ustedes les viene como anillo al dedo, porque en las primeras 5 décadas del siglo pasado hubo una mujer en Chile, y con esto honro un poco a las mujeres chilenas presentes en esta reunión, en cabeza de Esther, y hay allí otras que percibo, entre ellos creo Marta Zárate, eh, y quien me asiste a mí técnicamente también es un ingeniero chileno, radicado en el Perú, así es que a todos ellos. Decía yo que en las primeras 5 décadas del siglo pasado hubo una mujer muy prestante en Chile. Eh, Académica, diplomática, poetisa, una mujer genial. Fue la primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. En toda Iberoamérica, la primera mujer. Esta gigantísima alma decía lo siguiente: existe la inmensa alegría de vivir y de ser justos, pero ante todo existe la inmensa alegría de servir. Quiero repetir esta frase porque me parece densa. No solo calza como anillo al dedo a las chilenas, que deben sentirse muy honradas por este tesoro intelectual, sino para nuestra clase de hoy. Existe la inmensa alegría de vivir y de ser justos, pero ante todo existe la inmensa alegría de servir. Con eso quiero comenzar un poco con ustedes a abordar el tema de la cristología, o la mujer en la cristología, o la cristología para la mujer. No sé cuál calza mejor, creo que se puede entender de ambas maneras. Estaba enunciado inicialmente la mujer en la cristología, y en la primera sesión, o en las dos primeras sesiones, o como quieran, una sesión dividida en dos partes, hablamos un poco la encarnación de Jesús en María. Hoy hablaremos de todo el horizonte histórico de Jesús, de principio a fin, de su ministerio. Y usted dirá, qué optimista es Castro Mesa o señor Mesa, porque la densidad, la riqueza, la amplitud con que Jesús desarrolló su ministerio en más de 3 años, desde su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, hasta su expiración en la cruz, está, reitero, impregnado de tal riqueza que no hay biblista, exégeta o teólogo que pueda agotarlo. No lo hay. Y usted dirá entonces, ¿qué es lo que pretende? Lo que quiero es hacer un esbozo del ministerio de Jesús
de principio a fin, desde que comienza su ministerio hasta que concluye, pero lo vamos a trabajar en tres temas. La primera será la persona, segundo será los milagros y tercero será la doctrina. Persona, milagros y doctrina. No enuncia todo lo que Jesús dijo e hizo, sino grosso modo cada uno de esos subtemas para que nosotros podamos mirar cómo Jesús incidió con lo que Él es, con lo que Él hizo, con lo que Él es como persona, con lo que Él hizo como enviado de Dios y con lo que Él dijo, habló en, en la densidad de sus palabras. Entonces, lo primero es precisamente la persona de Jesús. Los enunciados tratan de sintetizar un poco todo lo que ya los teólogos, los biblistas e historiadores de la teología nos han heredado. El centro de la fe cristiana, ojo con esto, no es un libro, no es un libro. No es que yo quiera alzarme de manera soberbia contra Lutero. El cristianismo no es la sola Biblia. Lo dije ya en la sesión pasada. Sin Cristo encarnado y resucitado, la Biblia sería un lindo documento de religión y de pronto una hermosa propuesta de ética, pero no habría fe, no habría vida eterna. El centro de la fe cristiana no es un libro. Lo que sí sucede con el judaísmo y lo que sí sucede con el islam, ellos sí son una religión del libro. Por eso, aún hasta el día de hoy, el judío a lo largo de 4000 años se ha hecho matar por defender su credo, su documento, su Torá, y ha matado por defender su Torá. No se nos olvide que a Cristo mismo lo mataron por defender su Torá. Ha quebrantado nuestra ley y conforme a nuestra ley debe morir. La religión del libro se hará matar y matará por defender su libro. Igual sucede con el Islam. El Islam se hace matar por el Corán y puede matar por el Corán. Recordarán ustedes el incidente en Francia de cómo atentaron porque alguien intentó hacer una caricatura de lo registrado en el Corán. No se nos olvide eso. Así que el centro de la fe cristiana no es un libro, sino una persona. He allí un giro copernicano en nuestra fe. Nosotros ni nos hacemos matar defendiendo un libro, ni matamos defendiendo un libro, y eso salvando todo lo que a lo largo de 2000 años hemos convertido en herejes y en víctimas en nombre de Cristo, en nombre de la Biblia, a tantísima gente. No hemos leído adecuadamente la persona de Jesús, porque si el credo y la doctrina nos invitan a ser intolerantes, Jesús como persona nos invita aún a amar a nuestros enemigos. He allí la diferencia. Pero el cristianismo se ha atrincherado casi en eco de judaísmo e islamismo a defender como un cruzado, a defender más lo que el libro dice y no lo que Cristo es como persona.
Y allí quiero, no por poner de soslayo o pasar más bien de soslayo y aún poner como de agregado artificial, pero Jesús es persona, no se nos olvide, porque estuvo en el vientre de una mujer y de manera simbólica ya en el vientre de la humanidad. Muy bien, entonces somos, repito, una fe que depende de una persona. Eso debe quedar absolutamente claro. Revela y proclama el designio, ¿no? Y aquí no es determinismo de la historia, ni determinismo de la psicología, para no caer en un apocalipticismo pesimista, amén de lo que hoy por allí ya pulula, ¿no? Designio divino no es determinismo de la historia, un determinismo fatalista. Haga lo que la humanidad haga, lo que Dios ha designado se va a cumplir y el hombre simplemente es un títere de Dios y no tiene nada que hacer. No, no, no. Cuando hablo de designio no hablo del determinismo histórico. Cuando hablo del designio de Dios estoy hablando, y así lo hacen los teólogos y los biblistas, del designio amoroso. El amor de Dios sí es un designio eterno. Eso sí, el amor de Dios, eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Que Dios es redentor es un designio. Él vino a redimir, a salvar al punto de hacerse matar. Jesús. Por eso revela, ¿no? Jesús revela y además proclama el designio amoroso, redentor, y que no es circunstancial ni es al compás de mi psicología. Hoy amanecí de buen ánimo y voy a salvar a algunos. Hoy amanecí de buen ánimo y voy a salvar a toda la humanidad y voy a hacerle una promesa política en campaña, ojalá para que me elijan, ¿no? Y después cuando me sacan de mis límites, entonces me retracto y ya no lo salvo. No, 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 no. El designio amoroso y redentor de Dios además es eterno. Entonces Jesús como persona revela y proclama eso: amor, redención y eternidad. Tres cosas. En Jesucristo confluyen la plena humanidad, o en Jesucristo confluye, como creo que se puede entender de ambas maneras, confluye la plena humanidad, o confluyen la plena humanidad y la plena divinidad. Si hemos de enunciarlo, aunque no explica eso la densidad de esta afirmación, Jesucristo es 100% humano y 100% divino, lo estamos cuantificando. Y aunque suene bonito, esa cuantificación no explica la densidad de lo que Jesús es, plenamente humano y plenamente divino. En ninguna lógica matemática puede haber un 200%. Entonces, en Jesucristo confluyen la plena humanidad y la plena divinidad. Lo divino por Dios y lo humano por María. Jamás se nos olvide eso. No pasemos tan deprisa en eso. La plena divinidad viene del Padre, fluye del Padre. La plena humanidad de Jesús fluye de María. Así que allí confluye humanidad y divinidad. Y a eso es lo que los teólogos han llamado unión hipostática. Una misma esencia. ¿Cómo es que la esencia divina y esencia humana, o la sustancia divina y la sustancia humana, finalmente se encuentran? Jesucristo es el encuentro, la unión hipostática. Encarnado en el vientre de María, eso no se enfatizará lo suficiente, sobre todo en la confesión protestante, ¿no? Donde pecamos por defecto respecto a la participación de María,
y seguramente encontramos justificación porque en la confesión católica a veces se ha pecado por exceso respecto a María. Pero quiero quedarme un poco porque si no entiendo mal, la gran mayoría de los participantes en este diplomado son de confesión protestante. En la confesión protestante no se ha enfatizado lo adecuado de la encarnación de Jesús en el vientre de María. Reitero, como una actitud reactiva contra algunos excesos que se han observado pues en la confesión católica. Entonces, encarnado en el vientre de María, nace con toda la implicación genética. O sea, piense usted en cómo se forma un niño en el vientre de una mujer. No estoy aquí para entrar en detalles, primero no soy médico y no es el punto de nuestra reflexión, pero cuando decimos toda implicación genética, es la sangre de María corriendo por Jesús. No sé si está entendiendo eso. Es la genética de María corriendo por Jesús. Por eso María tiene tal importancia en la fe cristiana. Y de allí seguramente ya se habla de la mujer, como lo dijimos en la sesión pasada, redimida desde la encarnación. Jesús comienza, curiosamente, antes de redimir al varón, por redimir a la mujer, porque se sumerge en el vientre de María. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, ya lo habíamos meditado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. A todo eso lo hemos explicado ya. Cumplimiento de tiempo, ¿no? Tiempo humano, cronos, tiempo divino, ainos, y el punto de encuentro entre Dios y lo humano, kairos. Eso lo hemos explicado ya, los tres tiempos. Y también hemos explicado nacido bajo la ley genética, aquí está, bajo la ley biológica, pero también nacido bajo la ley religioso o religioso histórico, la ley de Moisés, pero también nacido bajo la ley divina, es decir, Jesús por encarnarse o por morir en la cruz nunca dejó de ser divino. La ley eterna de la divinidad siempre estuvo con él. Así que Jesús nos redime de la ley biológica, encarnándose, y de la ley histórica y de la de Moisés, por su ley divina, por su ley eterna. Todo eso está en esa implicación genética. Como hijo del hombre e hijo de Dios, recibe compañía y atención femenina. Hijo del hombre tiene una connotación no solo antropológica, humana, sino antropológica divina. Está hecho en analogía con que el primer hombre, Adán, procede, así sea mortal, directamente de la mano de Dios, y Jesús, el hombre nuevo, el arquetipo, aunque el arquetipo no me gusta mucho a mí la palabra, ¿no? Más bien, Dios hecho hombre en esta tierra representa no solo a un individuo, sino a la humanidad entera, como Adán lo representó y por cuya imputación todos heredamos las consecuencias de su decisión, de la misma manera la de Jesús. Por eso no se habla de un hijo del hombre, sino de el hijo del hombre. Es el hijo de la humanidad, si usted quiere, y todo eso procede del vientre de María, como hijo del hombre, pero también hijo de Dios, que es mucho más comprensible para pastoras y líderes, esta segunda parte, hijo de Dios, recibe
compañía, ojo, y atención femenina. Seguramente la vida divina no necesita de pan, no necesita de ropa, no necesita que le alcancen un vaso de agua en un desierto caluroso a 40 grados o 45 grados centígrados en los desiertos de Judea y en época de verano aún en Galilea. Pero él como hombre sí necesitó un vaso de agua, sí necesitó una tela con que cubrir su desnudez, un techo donde, un lugar donde descansar, o de día o de noche. Y en todo ello recibió compañía. Ojo, compañía. Y veremos eso, volveremos a eso, no solo en esta sesión, sino también en las sesiones futuras. Entonces, recibió compañía femenina, femenina, y recibió atención femenina. Amén de que la sociedad en la que Jesús nace y desarrolla su ministerio, e incluso muere, ¿no? Es una sociedad patriarcal, vertical, donde los quehaceres de lavar la ropa, de surcir o coser la ropa, donde en aquellos días era muy costosa y se desgastaba fácil porque había que andar o había que transitar por caminos pedregosos, a veces rozando con la hierba y no tenían las telas las calidades excelsas que la industria textilera hoy tiene en el mundo entero. Bueno, algunas telas. Entonces, no había. Las telas eran mucho más rudimentarias o tendían a deformarse o a desgastarse. ¿Y quién cuidaba todo eso? Atención femenina. No los discípulos, no los discípulos. Ustedes van a ir luego a Marcos 15, 40 al 41 y ver la lista de las mujeres que acompañan a Jesús, que caminan con Jesús. Y ojo, algo más, algo más. Muchas de esas mujeres no solo acompañaban a Jesús por un romance religioso. Ay, qué lindo, habla muy bonito, yo lo voy a acompañar, me siento feliz cuando él habla. No, 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 no. Muchas de esas mujeres eran aportantes al ministerio de Jesús. Y eso también está demostrado por la historiografía del Nuevo Testamento. Muchas mujeres eran acaudaladas, no todas, pero esas mujeres acaudaladas aportaban al ministerio de Jesús. ¿Puede usted entender que primero aportaban al ministerio terrenal, pues, de Jesús para la comida, para el transporte, para comprar la ropa cuando había necesidad, y pasado de una provincia en aquellos días, que eran 5 allá en Galilea, perdón, en la Israel o la Palestina del Nuevo Testamento, que eran Galilea, Perea, Decápolis, Samaria y Judea. A veces esas provincias funcionaban con regímenes tributarios diferentes y había que, al pasar a esas regiones, año tras año, pagar impuestos. ¿Quién aportaba eso? Curiosamente era el aporte de estas mujeres acaudaladas las que acompañaron y atendieron a Jesús. Así es que no era solo prepararles la sopa del mediodía o prepararles el desayuno de la mañana, era también atender, realmente atender en el sentido de atender, servir a Jesús. Muchas mujeres que servían a Jesús, mujeres que acompañaron y sirvieron a Jesús. ¿Por qué previo a la resurrección y al autoritarismo apostólico, por qué no se dice que Pedro preparaba el desayuno, Juan traía el pescado y no sé si Judas iba, hacía las compras y aportaba dinero? No dice eso la Biblia. Pero ya en el ministerio de Jesús se pone de manifiesto que estas mujeres acompañaban y atendían a Jesús.
Es interesante detenernos allí y creo que ustedes como mujeres entienden muchísimo mejor lo que es la atención que un servidor como yo, que todavía traigo 2000 años o 4000 años de lastre patriarcalista, todavía está en mi genética prácticamente, pero ustedes como mujeres entienden mejor que yo esto de acompañar y servir a Jesús. Muy bien, eso es entonces Jesús como persona, todo eso como persona. Continuemos, por favor. Los milagros de Jesús. Muy bien. Los milagros de Jesús expresan el amor desmedido de Dios. Quiero quedarme allí. El teólogo de Lovaina, cuya pequeña introducción a la cristología lo tienen ustedes en plataforma y creo que lo habrán leído ya, y si no, invito a que lo lean, Adolf Heschel, el excelso teólogo de Lovaina, dice: la gracia de Dios es desmesurada, el amor de Dios es excesivo. Obviamente, la magnitud de eso es algo que el ser humano no lo puede entender, no podemos entenderlo. Entonces, los milagros de Jesús no son simples actos de taumaturgia. A ver, ¿quién está necesitando un milagro? Hagámosle el milagrito, ¿no? Somos el genio y aquí está Aladino, nosotros estamos metidos en la botella, entonces Aladino necesita 3 actos milagrosos, así que sobe la lámpara, nosotros salimos de la lámpara y le concedemos el deseo que tenga. No, 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 así no es un acto de taumaturgia, no. Expresan el amor desmedido de Dios, el amor desmedido, el amor desbordado de Dios. Obviamente en contexto cultural, en contexto existencial, obviamente con limitaciones físicas, ¿no? Pero cada vez que usted lea un milagro de Dios, no puede dejar de ver en el sustrato, en el fondo, el gran amor de Dios expresado en esos milagros. Si usted solo ve el acto milagroso, usted está actuando como el que frota la lámpara de Aladino. Quiere sacar al genio para que le haga algún favor. No es así. En el fondo de los milagros está el amor desmedido de Dios. ¿Y para qué es ese amor desmedido? Para resolver las necesidades humanas. La antropología bíblica revela no solo el pecado de la humanidad, ¿no? Que ya de por sí la vida eterna es una tremenda necesidad del ser humano. Pero ojo, no hay antropólogo, ni antropólogo bíblico, ni antropólogo teológico, ni siquiera antropólogo filosófico que desconozca que el ser humano como humano es un ser de necesidades, es un ser indigente. La indigencia es el signo de la humanidad, la indigencia, la necesidad. Entonces lo que Dios hace, o Jesús hace, perdón, con sus milagros es resolver las necesidades humanas. Uno, las necesidades existenciales: pan, salud, protección de una tormenta, de un naufragio, ¿no? Convertir el agua en vino. Son necesidades existenciales. Pero también están las necesidades espirituales e históricas. Una necesidad espiritual es ser liberado de las posesiones demoníacas, porque la posesión demoníaca aniquila la vida del hombre en toda su existencia.
Y las personas en ese estado fronterizo, psicológicamente o psiquiátricamente hablando, no pueden hacer un legado para la humanidad. Ni siquiera domésticamente pueden aportar nada, solo aportan crisis. Pero una persona mínimamente consciente y funcional puede influir, así sea de una manera modesta, en su hijo, o puede influir en su familia nuclear mínimo o en su familia extensa. Pero acabamos de citar a Gabriela Mistral, una mente lúcida puede dar un legado para la posteridad. O hable usted de Pablo, o hable usted de otros grandes aportantes de la historia. Entonces, Jesús no solo soluciona necesidades existenciales, sino históricas, pero además es solucionar las necesidades eternas. Por eso cada vez que sana o cada vez que libera, Jesús dirá, tu fe te ha salvado, o vete y simplemente alaba a Dios, o como respuesta de gratitud lo hacen. Jesús siempre dirá, tu fe te ha salvado. Bien, así es que allí están necesidades humanas. Pero eso, los milagros, constituyen signos eficaces de la salvación mesiánica. Leer los milagros como universos cerrados, queridas pastoras y queridas líderes, cerrar como pequeños microuniversos cerrados y reducirlo a los puros actos bondadosos, hermosos, es no entender los milagros. Los milagros de Jesús son señales, son flechas, son indicaciones de la salvación mesiánica. No solo de la salvación que traerá en la cruz para el alma, sino salvación de nuestra existencia, de todo nuestro discurrir histórico y de todo nuestro destino eterno. Entonces, quien hace exégesis de un milagro deberá encontrar esas señales en el fondo de esos milagros y obviamente de manera exegética cómo se articula con el mensaje de salvación, con el mensaje de la vida eterna. Entonces estará haciendo una buena lectura de los milagros. En caso contrario, o contrario sensu en el latinajo, pues sencillamente estaremos utilizando, como ya lo dije al principio, los milagros reduciendo a Jesús a un simple taumaturgo que nos haga un favorcito por allí cada vez que necesitamos. No hay tal cosa. Los milagros de Jesús revelan la condición divina de Jesucristo. Es una revelación. Las multitudes que siguen a Jesús en más de una ocasión se asombran. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que con una oración y 5 panes alimenta en una estadística sociológica más que matemática a más de 15,000 personas? ¿Quién es? ¿No? Está fuera de todo lo conocido. Entonces revelan la condición divina de Jesucristo y además de revelar su condición divina, los milagros garantizan su misión salvadora, ojo, para toda la humanidad. Otro de los problemas es creer que Dios hace milagros solo a aquel que se porta bien. En una palabra, los milagros son premios al mérito. Primero, no hay tal cosa. Y segundo, ese narcisismo religioso que hay en muchos creyentes. Y esto sucede
en ambas confesiones cristianas de Latinoamérica, tanto en la versión católica como protestante. Creer que los milagros divinos son monopolio de la institución religiosa. O sea, tienes que venir a mi iglesia, a mi religión, para que Dios te haga el milagro. No hay tal cosa, por Dios. Revelan la condición divina de Jesucristo y garantizan su misión salvadora para toda la humanidad. Ejemplo, la mujer tsunamita. Ya ustedes lo han leído. Y otro milagro, el milagro de Naamán. La tsunamita recibe el pan, siendo una siro-cananea, y Naamán recibe la limpieza de la lepra. Eso lo ven en el Antiguo Testamento. La tsunamita con Elías y la limpieza de la lepra con Eliseo. Y cuando Jesús está en el ejercicio ministerial, al hacer un milagro y al controvertir con sus opositores o contradictores, termina citando: muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero Elías fue enviado por Dios a una viuda, a la viuda tsunamita. Muchos leprosos había en Israel en los días del profeta Eliseo, pero Eliseo fue enviado a Naamán el sirio. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? ¿Solo quiere controvertir y amargarles la vida a sus contradictores? Lo que está diciendo es, primero, los milagros no son exclusividad de una institución religiosa, por buena que sea la institución. Y segundo, yo soy más que Elías y más que Eliseo. He venido a hacer milagros para toda la humanidad. No en vano odiaron a Jesús los de su generación, los que con religión a bordo, creyéndose dueños de los milagros divinos, cerraban la puerta a cuantos lo necesitaban. Así es que, por favor, esto es lo que tenemos que entender del ministerio de Jesús. ¿Qué más? Erradican, o sea, los milagros de Jesús erradican, repito, los milagros punitivos. ¿Recuerdan ustedes de Eliseo cuando un grupo de muchachos se burló diciendo: sube el calvo, e hicieron caricatura, así como seguramente Eliseo por mi calva, no por la sabiduría, porque la sabiduría del Eliseo está a otro nivel, como dicen, y yo no alcanzo ni siquiera a amarrarle la correa de las sandalias de Eliseo, pero seguramente era calvo como yo, y los muchachos se burlaron. ¿Y qué hizo Eliseo? Pues bueno, pidió que unos osos vinieran y devoraran a los muchachos. Así es que hay que tener algo de cuidado, porque los milagros punitivos suceden también hoy en día. No, mentira. Si se burlan de mi calvicie, no les va a pasar nada. Pueden hacerlo como quieran y cuando quieran. Pero además, escuche bien, los milagros punitivos en cabeza de Moisés. Algunos blasfemos terminan muriendo. María cuestionó a Moisés y quedó leprosa, etcétera. Los milagros punitivos abundan en el Antiguo Testamento. De allí se derivó que los milagros solo vienen para los que tienen, los milagros buenos vienen para los que tienen mérito, y los milagros punitivos para los que hacen el mal. Lean ustedes la vida completa de Jesús haciendo milagros. No hay ni un solo milagro punitivo, ni uno solo. Y eso no es poca cosa en un contexto vengativo de ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, en que el Antiguo Testamento había legado incluso a los primeros cristianos de los días de Cristo. Pues bien, no hay milagro punitivo en Jesús.
pero sí los milagros de compasión para terceros. Pero tampoco los milagros son en beneficio propio. Esto es absolutamente crucial y ustedes como pastoras seguramente han orado por las hermanas, por la familia, por el esposo de las mujeres que ustedes ministran y seguramente han visto milagros en sus vidas. Y ustedes dirán, y cuando yo oro por mí, ¿por qué Dios no me contesta? Pues no lo sé. Tendrían que preguntar y tendríamos que preguntarle a nuestro Dios, porque ni siquiera Jesús hizo milagros en beneficio propio. Él tiene hambre después de 40 días en el desierto y el diablo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía poder para convertir todas las piedras en pan, las piedras del mundo entero, ¿no? Los que hoy ponen en el pedestal, en el altar, los que hoy idolatran a los pobres en algunas corrientes ideológicas de América Latina estarían felices porque todas las piedras se convertirían en pan y habría suficiente pan para todos los que aplauden a determinadas ideologías manipuladoras. Seguramente, pero Jesús no hizo eso. Ustedes lo saben. Entonces erradica los milagros en beneficio propio. Eso es iniciando su ministerio, convierta las piedras en pan y Jesús no lo hace. Y al cerrar su ministerio hubo otros en el interín. Yo estoy tomando solo de polo a polo o algunos ejemplos más paradigmáticos si se quiere para entender el proceso. Cuando Jesús está en la cruz, los discípulos le dicen, tú que haces milagros, pues ahora desciende de la cruz y nosotros creeremos en ti. Y Jesús mismo termina diciendo, ¿acaso no tengo poder o acaso no tengo derecho para pedir que mi Padre envíe legiones de ángeles para defenderme? Jesús podía bajarse de la cruz. ¿Por eso iban a creer en él? No, nosotros lo sabemos. Si Jesús hubiese descendido de la cruz, habrían dicho, caramba, lo clavamos mal, volvámoslo a clavar. No, no habría, no habría, no habría surtido ningún efecto excepto para el espectáculo de los morbosos. Entonces, hay múltiples razones para no jugar esperando milagros en beneficio propio. Ahora, si otro ora por un milagro en su vida, bueno, déjese acompañar humildemente, así como usted ha orado por otros, seguramente Dios va a oír las oraciones de los demás. No estoy garantizando con eso que el milagro va a suceder en su vida, pero lo que quiero poner es de manifiesto que en los milagros, en el ministerio milagroso de Jesús, no hay milagros ni punitivos, pero tampoco en beneficio propio. Y esto descarta en la dinámica pastoral cuando se dice, algún día Dios va a castigar a este malo. O sea, como si Dios tuviera afán de destruir. Él no quiere ni siquiera la muerte del impío, la Biblia lo dice, ¿no? A veces uno ve mucha injusticia, no solo de terceros contra cristianos, sino de un cristiano soberbio contra otra cristiana u otro cristiano u otros cristianos. Y uno dice, algún día Dios lo va a castigar. No, no hay tal cosa. Dios no lo va a castigar. Ahora, eso podría dar pie a que los soberbios y los megalómanos se aprovechen de la situación para seguir humillando, ¿no? Ya Dios sabrá cómo juzgar. ¿Mm? Dejen toda justicia en las manos de Dios, dice el apóstol, y no podemos decir por qué Dios actúa de esa manera. Dios seguramente si le pregunto me diría, tú sígueme fiel, a ti, ¿qué te importa cómo yo trato con los demás? A ti no te importa eso. Seguramente eso me contestaría el Señor. Listo, creo que ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, me Vamos detendré ya. allí. Aquí, concluyo con esto y hacemos preguntas o permitimos las preguntas. De los milagros relatados, 5 benefician a la mujer. La suegra de Pedro, ahí están las citas en cada uno de los enunciados y usted seguramente lo va a leer después. No tenemos el tiempo para hacerlo, ¿no? La suegra de Pedro. ¿Qué sana Jesús allí?
Sana la vida porque le quita la enfermedad, pero ojo, sana el servicio. No solo por razones de funcionalidad. Que un enfermo sirva, lo está haciendo de tripas corazón, se dice en el argot popular. No sé si esa frase es conocida para toda Latinoamérica, pero lo que quiere decir la frase es que está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Pero cuando la vida está funcional, está sana, el servicio es benéfico. Pero lo lindo de esto es que Jesús está poniendo de relieve que en todo tiempo, ayer e incluso hoy, aun cuando decimos que ya no estamos bajo el patriarcalismo, el símbolo del servicio es la mujer. Curiosamente, el símbolo, toda la simbología del servicio está en cabeza de la mujer. Y cuando Jesús sana a la suegra de Pedro y esta mujer comienza a servir, está sanando no solo el que le sirva, no sé si le sirvió una cena, un almuerzo o alguna atención así de prisa, no lo sé, eso no es lo que importa, ¿no? Sino está sanando el servicio en su totalidad, de manera paradigmática. La mujer encorvada, recuerdan ustedes, lo han leído y lo han predicado incluso, libera de la enfermedad, obviamente de la enfermedad, como ya lo hemos enunciado, por compasión, porque es una mujer que está doblada y está doblada de la columna. No haremos exégesis de eso, ¿no? Una mujer doblada desde la metáfora significa que otro controla su vida, porque tiene que bajar la mirada, tiene que agachar, tiene que permanecer doblada. Levantar la cabeza es soberbia, levantar la cabeza es que tenga la dignidad de un varón, y tal cosa no puede suceder. Cuando Jesús está liberando de esta enfermedad, está enderezando a la mujer, y enderezando en todo el sentido de la palabra. Como alguien dijo, solo usted puede arrodillarse ante Dios para que jamás se arrodille ante ningún varón. Arrodíllase ante Dios y jamás estará encorvada ante nadie. Bien, y además sana de la ley. ¿Qué día fue cuando Jesús sanó a esta mujer? Un sábado. Y los judíos estaban a punto de apedrearlo. Y la religión, con su rigidez de cumplir la norma, le importaba 5 la salud de la mujer. Qué lindas religiones detentamos, sustentamos, proclamamos y fortalecemos cuando podemos tener mujeres encorvadas por el resto de su vida, inclinadas ante instituciones machistas, ante ministros machistas. Qué lindo tenerlas inclinadas siempre, porque la religión prohíbe sanarlo en sábado. Es casi como decir, la misma religión prohíbe sanarlas. Ojo con eso, libera de la enfermedad y libera de la ley. Querida mujer, no se incline más ante nadie. Que Dios lo sane, la sane. La viuda de Naín restaura la vida y la compañía, ¿no? Esta mujer estaba frente a un cadáver y Jesús lo que hace es resucitar, pero esa mujer iba a quedar en soledad. Históricamente hablando, las mujeres de aquellos días estaban indefensas, a menos que tuvieran papá o hermano mayor o marido o un hijo varón. Contrario censo, la mujer estaba absolutamente desprotegida. De manera que cuando Jesús restaura la vida, también está restaurando la compañía y está garantizando la dignidad de la mujer para el futuro, para que no se quede sola. Creo que Jesús sanó no solo pensando, pobre muerto, hay que resucitarlo, sino pensando en redimir la soledad de esta pobre mujer. La mujer cananea libera de la exclusión, ojo, cananea, porque era cananea, no era judía, y libera de la muerte.
La exclusión es el peor demonio que acompaña a toda organización religiosa. Estamos buscando con lupa a ver qué razón encontramos para excluir a alguien. Y tenemos toneladas de razones para excluir. No sé si muy pocas, muy escasas o ninguna para incluir. Porque a la religión sacrosanta a la que yo pertenezco no puede ingresar fulana por esto, por aquello, por lo otro. Hay muchísimas razones. No solo es de sexo, no solo es de raza, no solo es de cultura, no solo es posesión socioeconómica. Hay muchísimas otras cosas, de conductas, de gestos, de presentación, de peinados, de faldas, de piernas, de miradas, de sonrisas. Se hila demasiado delgado para excluir. Es una cosa monstruosa eso. Me parece que el infierno de la iglesia es eso actualmente. Libera de la exclusión, cananea y de la muerte. Bueno, de la muerte ya lo hemos dicho también en otros ítems y usted solo puede entender. La mujer del flujo de sangre. ¿Qué hace Jesús? Allí erradica la fuga de la vida. ¿Recuerdan ustedes un enunciado, un axioma en el pueblo judío? La vida en la sangre está, por cuya razón no la derramarás y por cuya razón tampoco la consumirás, ¿no? No solo era prohibición del homicidio, sino también poner de relieve lo sacrosanto de la sangre. En la sangre está la vida. Cuando la mujer tiene flujo de sangre, se le está escapando la vida a gotas. Cada gota de sangre que derrama es una gota de vida que se le va escapando. Entonces lo que Jesús hace es detener la fuga de la vida. Ahora, solo tomado en la sangre en sentido literal y biológico, ya tiene su peso en ese sentido, porque entendemos que es detener la fuga de la sangre. Pero cuando lo convertimos en metáfora, que es la intención del escritor sagrado, es que la vida de mucha gente se le va escapando de a gotas. No es la mujer la única que sufre flujo de sangre, el flujo de la vida que gota a gota se escapa cada día y desgraciadamente porque no hay quien lo sane o pudiendo hacerlo, no quieren hacerlo, o porque nosotros se lo permitimos, o porque nosotros no tocamos a Jesús, eso debe llegar a su fin. Así es que Jesús erradica la fuga de la vida, no solo en sentido biológico, de sangre biológica, sino en sentido metafórico de la vida que se nos escapa como el agua entre los dedos. Muy bien, allí está y ustedes tienen para detenerse allí y meditar todo lo que quieran y el esquema queda para ustedes. Y si he sido abstruso en mi peronata, pues por favor sáquenme a la luz haciendo preguntas. Vamos a dar lugar a algunas preguntas, por favor. Oh, oh, Esther. Ah, bueno, ya. Ahí Si hay, está, ahí está. queridas damas, por favor, déjense ver. Yo sé que no es grato verme, pero eso ya lo sé, pero déjense ver ustedes. Pastor, levantaron la mano Liliana. Muy bien. Bueno, de pronto no es una pregunta puntual. La verdad, esta sesión, estas clases, la de hace 8 días no pude estar en vivo porque tenía un evento en la iglesia y quería estar en esta en vivo porque son riquísimas. De verdad, todo esto que nos han enseñado en el diplomado y en esta clase puntual también definitivamente nos restituye como mujeres, nos hace dar la importancia y ver la importancia que tenemos. Y hoy dijiste algo, o sea, hay algo de lo que vimos que me llegó muchísimo y es de la persona de Jesús que concluye la plena humanidad en María y pues la plena divinidad en el Padre.
Wow, esa frase creo que la voy a guardar, la voy a atesorar porque es esa, es la plena humanidad en María, ¿no? Como decía el pastor, es la sangre de María recorriendo en su humanidad, es como Dios escogió a María para poder traer a su hijo y lo que veíamos hace 8 días de la encarnación, o sea, definitivamente la importancia de la mujer, no es como nos lo han vendido, ¿no? Porque muchas veces nos lo han vendido en las iglesias o nos lo han vendido en la cultura o nos lo han dicho, nos lo han hablado de la mujer relegada, de la mujer que no habla, de la mujer sin importancia, de la mujer que tiene que, como lo veíamos ahorita en la mujer encorvada, agachar la cabeza, hacer silencio, someterse, no hablar, no decir. Y vemos todo lo contrario en la palabra, de cómo Dios ha usado a la mujer de gran manera, como en la obediencia de la mujer, como también se veía hace 8 días, está el legado, está el futuro, está la nueva generación. Nada, entonces solamente quería agradecer y me quedo con muchas frases muy hermosas para mi vida y muy seguramente para las enseñanzas con otras mujeres. Bueno, Liliana, me encanta conocerte, Liliana, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Silvia también levantó la mano. Buenos días, pastor. Gusto saludarlas a cada una de ustedes. Les saludo desde Guatemala. Yo el sábado pasado no pude estar tampoco, tuve una actividad de la iglesia, pero cuando escuché su clase me impactó increíblemente, me encantó, terminé llorando. De veras, una clase muy enriquecedora. Aprendimos mucho, nunca había visto a María desde ese punto de vista, como dijo la hermana Liliana. Increíble, la verdad, bastante, aprendí algo nuevo de ser cristiana en toda la vida y no lo había visto de esta forma. Y pues hoy me encantó también los puntos como usted nos explicaba, el significado que tiene cada una de estas sanidades en la mujer y esa importancia que debemos de resaltar, eh, donde Dios nos va dando ese lugar tan importante y nos va liberando de muchas ataduras, porque realmente a veces el mayor machismo existe en la mente de nosotras las mujeres, porque así hemos sido criadas desde niñas, así hemos venido creciendo y más en la iglesia, ¿verdad? Que no te puedes poner esto, no puedes hacer esto, no puedes predicar. Mi abuelita fue evangelista y le tocó viajar mucho. En su época, pues ella ya falleció, pero en su época fue muy, muy, muy criticada, muy duramente. A veces no la dejaban hablar y Dios le daba palabra porque tenía muchos dones del Espíritu. Y me impactaba el hecho de que ella se daba Dios le daba ese lugar y respaldaba la palabra que daba en ella. Y ahora que tengo esta inquietud de estar estudiando, pues acabo de cerrar una licenciatura en teología y ahora en algunos diplomados que he estado sacando, pero la verdad, este diplomado me ha servido un montón para entender un montón el lugar de la mujer, que realmente nos cuesta aceptarlo, porque más que todo que entenderlo es aceptarlo en nuestros corazones. Y le agradezco mucho porque es más importante viniendo de un hombre, creo yo, que nos lo haga ver. Gracias por su participación y este era mi aporte. Gracias, bendiciones. Pues, querida Silvia, si Jesucristo es la redención de las mujeres, tú acabas de ser mi redentora, porque yo creía que era el indeseable acá. Así es que muchas gracias por tus palabras y Dios te bendiga grandemente. No sé si hay otras preguntas o aportes o censuras o críticas. Estamos abiertos a eso y daremos curso inmediatamente las censuras y las cosas que objeten a que los directivos en cabeza de Leticia decidan no invitarme más. Pastor, Carla también levantó la mano. Ok, Sí, buenas Carla. tardes. En realidad lo mío es una consulta. Igual para mí ha sido, me quedó dando vuelta el tema cuando mencionó lo de Elías. Y ahí como que me perdí, lo dejé escrito de hecho porque prefiero enriquecerme y así no quitar tiempo a la clase. Pero más que nada ahí dejé el mensaje para poder clarificarlo si se pudiera, porque me perdí con esa relación que hizo de la tsunamita con el pan que recibió de la mesa. Ahí me perdí. ¿A qué se refería con eso? Carla, el enunciado central, no sé cómo era la cosa, a ver. Creo que
estábamos hablando de que el milagro no es patrimonio exclusivo de una comunidad religiosa. La comunidad religiosa, como un perro hambriento, quiere cuidar sus privilegios y en ocasiones, incluso con una retórica exacerbada, absolutamente envolvente, predican que si no tienes fe no te vas a sanar, si no estás en orden, si no tienes, sí, no has reunido los requisitos, Dios ni siquiera te va a poner cuidado, etcétera. En el horizonte de lo que acabamos de enunciar es eso, de que la religión es patrimonio exclusivo de la religión y que hay que cumplir con esos requisitos si queremos recibir los beneficios de los milagros divinos. En eso, Jesús plantea una, ¿qué diríamos nosotros? Una dimensión totalmente radical, sacar el milagro de la trinchera religiosa, del entorno judío de sus días, como lo hará o como deberíamos hacerlo nosotros hoy, sacarlo del entorno religioso cristiano, de la vertiente que sea, o católico o protestante, o anglicano u ortodoxo, sacarlo de nuestras trincheras. No es el hueso con que nosotros como perros tenemos que aferrar, como perros hambrientos aferrarnos. No, eso es lo que estamos en principio enunciando. Para ilustrar eso, Jesús cita a la tsunamita y cita a Naamán. Por eso Jesús dirá, en los días de Elías había muchas viudas hambrientas y sin embargo Elías es enviado a una mujer que no es judía, que no es israelita, que no es judía. En los días de Eliseo había muchos leprosos en Israel y Eliseo es enviado al leproso de Siria y de remate, enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Para sanarlo. Y Jesús, ¿por qué cita de esa manera tan controversial? Porque lo que está diciendo es que el milagro no es patrimonio de ustedes, queridos judíos. No, ustedes no son dueños de los milagros. Su religión no puede tener encerrado ese milagro. ¿No? Ahora, si yo soy el profeta enviado por Dios, soy más grande que Elías y más grande que Eliseo, luego lo que yo traigo no es patrimonio de una religión, es para la humanidad entera, como lo fue el de Elías para la mujer de Sunem, hambrienta ella, y el de Naamán en beneficio, perdón, el de Eliseo en beneficio de Naamán, sirio él y aún enemigo del pueblo religioso. Jesús hará solo por compasión, no por mérito, sus milagros. Entonces hay que sacar de la trinchera religiosa todos los dones que Dios ha derramado sobre su pueblo. De pronto, por encerrar nuestros dones y los milagros divinos, de pronto por eso es que la iglesia está como está, raquítica, encerrada, endógena, ¿no? O sea, narcisista, y necesitamos abrirlo. El punto era ese. No sé si, querida Carla, en alguna medida te ilustra o te confundo más. No, me parece perfecto. Lo que sí me gustaría que me diera ese texto bíblico donde Jesús lo menciona. Me encantó. Gracias. Y yo te quedo debiendo. Busca, por favor, por Elías y Eliseo en el Nuevo Testamento. Eso, o entras a San Google, que lo sabe todo, o a una buena concordancia y lo vas a encontrar. Pastor, hay otra pregunta acá por Pilar Cueto y nos quedan 45 minutos. Ok, con Pilar cerramos esta ronda de preguntas y hacia el final ojalá nos quede un espacio para dar otra oportunidad. Querida Pilar. Pastor Castro, verdad que me alegra a saber de María, cómo usted lo habla, y creo que nuestro entorno
pentecostal o evangélico, no hablamos así, ¿no? Y en reuniones católicas que he tenido que participar por mis amigas, que tienen diferentes reuniones, misas, qué sé yo, ellas hablan pues que de María, bien bonito, ¿no? Y la Virgen María, y mira la Virgen, mira que es amable, mira que es respetuosa, mira que es santa, mira que el otro. Entonces, yo tenía mi concepto, tanto la veneran a la Virgen o la adoran, ¿no? Pero hoy día aprendí, ¿verdad? Que con usted, pastor, en la forma como usted nos está hablando, a que podemos rendir nuestra voluntad a Dios en todas las cosas como María lo hizo, como el acompañamiento de María hacia Jesús. Y yo puedo aprender, digo, bueno, tengo que imitar esto para con mis hijos, ¿no? Entonces, pastor, ¿verdad? Que ha ampliado mi conocimiento bastante, me ayuda a aprender más lo que estoy aprendiendo de usted y también a poder aprender más de Cristo a través de su palabra, ¿no? Y gracias doy a Dios por este bonito diplomado que nos ayuda, que me ayuda a mí bastante, especialmente a mí. Querida Pilar, es una gran alegría que estés con nosotros y solo quisiera aportar lo siguiente. El concilio de Éfeso del siglo V, para combatir una herejía, era la herejía de un tal Nestorio, que decía que Cristo eran dos personas diferentes y que jamás coincidieron. Jesús era únicamente humano, por eso fue hijo de María, ¿no? Y que la divinidad llegó a Jesús como un don especial en el momento de su bautismo en el río Jordán y que lo abandonó, su divinidad lo abandonó instantes antes de morir en la cruz, porque Dios no puede morir. Era la herejía de Nestorio. El concilio de Éfeso en el siglo V se reunió, el concilio, y eso no es ni católico ni protestante, es el concilio universal del cristianismo, de cuya fuente ha bebido toda la teología posterior, católico, protestante, ortodoxa, anglicana, menonita, copta, armenia, todas esas vertientes. Entonces, ellos dijeron, Jesús es uno solo, completamente hombre y completamente divino. No es intermitentemente hombre, intermitentemente Dios, ni es parcialmente hombre, ni parcialmente Dios. Y allí, al tiempo de reconocer la unión hipostática de Jesucristo, dejaron sentados, estamos hablando de los padres de ese siglo, dejaron sentados de una vez y para siempre a María como la madre de Dios. Y la pregunta es, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Si Jesús no es Dios, María no será la madre de Dios. Pero si Jesús es Dios, María sí es la madre de Dios. Llegaron a esa conclusión. La palabra en griego es Theotokos, maternidad divina se llama eso. Eso no es invento católico, eso es definición del concilio, porque si renunciamos a eso, hay que concluir que Jesucristo no es Dios. Y eso puede llevarnos a concluir por sustracción de materia. Entonces, María no es la madre de Dios porque Jesús no es Dios. Pero si reconocemos que Jesús siempre antes, durante su encarnación y después de su encarnación, Él es Dios, eternamente Dios, entonces María sí fue la madre de Dios, ¿no? Solo quería añadir eso y de ello se deriva liturgia, teología, mariología, fe popular, etcétera. Hay una gran cantidad de cosas, pero no tenemos el tiempo pues para ahondar en eso ahora. Bien, hablemos de la doctrina de Jesús y quisiera solo enunciar, porque ustedes dirán, hábleme de la mujer y no de Jesús. No, pero es que la mujer en la cristología nos obliga a tocar persona de Jesús, milagros de Jesús y doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús enseñan, ojo, sobre Dios, sobre el hombre y el mundo.
Yo sé que aquí hay gente que está haciendo estudios en teología y aún en Biblia. Déjenme decirle, la esencia de toda la reflexión está en estos tres enunciados: Dios, hombre y mundo, o Dios, hombre y universo, o Dios, hombre y cosmos, que es lo mismo. O sea, toda la teología gira en derredor de estos tres tratados: Dios, hombre y mundo, Dios, hombre y mundo. Dios por dentro, Dios por fuera. El hombre como sujeto existencial y el hombre como sujeto trascendente. El mundo en su versión creada como cosmos, como pura física, pero también en su trascendencia como procediendo de la mano divina. Entonces, Dios, hombre y mundo. La doctrina de Jesús enseñan sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Obviamente no está sistematizado, y aquí tengo que enunciar algo. Los evangelios no son un corpus de doctrina sistematizada, son una narración. A eso es lo que los especialistas han llamado teología narrativa. Es en el entramado de un relato, en el entramado de una historia, en el que se va palpando, se va dejando ver, se va vislumbrando la mano de Dios. En el relato. Por eso es que nos encantan tanto. Leemos un relato del Evangelio, a veces reímos, a veces lloramos, a veces preguntamos, a veces dudamos, a veces cuestionamos, a veces quedamos arrobados y asombrados al descubrir sus riquezas, porque es una teología narrativa, no una teología sistemática. La mía, por intentar ordenar algo, se vuelve cansona y monótona, pero cuando usted lee la Biblia es sumergirse en el universo de la Biblia, es sumergirse, así sea en la playita de la eternidad, ¿no? Y no me refiero que la Biblia sea la playita de la eternidad, sino nuestra comprensión, ¿no? Nuestras comprensiones son muy limitadas. Enseñan sobre Dios, hombre, mundo, desbordando los límites de la mente humana. Sus contradictores aún decían: nunca ningún hombre ha hablado como este, nunca, y quedaban asombrados de su doctrina. Eso es algo que debe resaltarse. Enseña sobre Dios, y esto parecería desafiante decirlo, y no lo es. Enseña sobre Dios rebasando el monoteísmo rígido de Israel. Lo había dicho ya en la sesión anterior, pero aquí vale la pena traerlo, retrotraerlo, rebasando el monoteísmo rígido de Israel. Oye Israel, la Shema hebrea, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y de ese credo no me salgo. Dios no es cautivo de ningún credo, como no lo es de ninguna exégesis. Dios no está secuestrado por un credo, olvídelo. Dios no está secuestrado por una exégesis. El credo me ayuda a entender, la exégesis me ayuda a entender, pero creer que Dios está secuestrado por un credo o por una exégesis es el peor error que se pueda cometer. Dios es mucho más grande que un credo. Dios es mucho más grande que una exégesis. Enseña sobre Dios rebasando el monoteísmo rígido de Israel al revelar al Dios trino. Por eso lo mataron a Jesús, porque la rigidez de la doctrina no permitía cambiar de paradigma. Obviamente yo no puedo a priorísticamente cambiar la enseñanza bíblica. El que lo cambió fue Jesús, porque era Dios. Pero eso nos deja, sí, en la reflexión de que un credo no puede ser camisa de fuerza para Dios. ¿No? Una exégesis no puede ser camisa de fuerza para Dios. Entonces enseña sobre Dios rebasando el monoteísmo rígido de Israel al revelar al Dios, primero, trino; dos, amoroso. Dios es amor, queridas mujeres, y creo que nosotros los hombres, por nuestro pragmatismo y nuestra frialdad con que manejamos algunas cosas, no entendemos
la sensibilidad de entrañas que hay en la palabra amor, porque cuando la mujer ama, ama con todo el corazón. Los varones no tenemos esa psicología. Creo que ustedes pueden entender muchísimo mejor de qué tamaño es el Dios que nos ama. Pero además es Padre. Y no tenemos el tiempo para hablar ni de la Trinidad, ni del atributo divino, ¿no? Ni de la paternidad de Dios. No tenemos el tiempo. Solo está, ahí está como enunciado. Confirma que el hombre, y allí no lo vayan a tomar en sentido de género, sino en sentido antropológico. Estoy hablando de hombre-mujer, de hombre, de varón-mujer, de isha, como dicen en hebreo. Confirma que el hombre, creado a imagen de Dios, está llamado a participar de la naturaleza divina por gracia para toda la humanidad. Entonces, la humanidad ha sido creada a imagen de Dios. Está llamada la humanidad a participar en la naturaleza divina. Y Cristo es el camino a ello. Por eso Cristo es hombre y es Dios. Y yo soy imagen de Dios porque puedo participar de la naturaleza divina. Y porque participo de la naturaleza divina, puedo tener vida eterna, porque la vida eterna solo fluye de Dios y puedo encontrarlo solo sumergiéndome en él. Está llamado a participar en la naturaleza divina, ojo, no por mérito, por gracia. Ni María con toda su virtud lo hace por mérito, y mucho menos un pecador del común puede aducir algún mérito, solo es por gracia. Pero ojo, esa gracia no es para un grupúsculo, la gracia es para toda la humanidad. Esa es la doctrina de Jesús. La gracia es para toda la humanidad. Ojo con eso, porque no leamos la teología con el método israelita judía que decía los religiosos judíos, los circuncidados, los limpios, los santos estamos aquí, los pecadores y gentiles están allá. No. Ese modelo no funciona en la enseñanza de Cristo. Por eso Jesús comenzará de manera, ¿cómo le llaman eso? Desafiante, a comer con pecadores, con publicanos, con prostitutas, con todo lo más vil de la sociedad de aquellos días. Hoy diríamos, comía con homosexuales, comía con criminales, comía con terroristas, con narcotraficantes. ¡Wow! ¡Qué escándalo! Por Dios, está fuera de la ley hasta para una sociedad secular como la nuestra. Ya es un escándalo eso. Imagínese lo que sería para los días de una religiosidad cerrada y manipuladora. Fue tenebroso eso, ¿no? Entonces es para toda la humanidad. Para toda la humanidad. ¿Podría ser menos para la mujer por Dios? Reafirma que el mundo creado por Dios, ya hablamos de Dios arriba, del hombre acabamos de hablar, ahora reafirma que el mundo, el cosmos, el universo, creado por Dios, recibe santificación de la materia. Carne y espíritu, esa dualidad, aún en Pablo, se hace sospechoso. ¿Por qué? Porque materia y espíritu en la antropología griega es que la materia es perversa, luego el cuerpo es malo por ser materia. Solo el espíritu es puro y es bueno. El cuerpo de materia es mala, es una cárcel para el alma, ¿no? El alma es la única pura. Heredado de esa antropología, hay todavía nostalgia en el cristianismo naciente, en donde, ojo con lo que voy a decir, la carne, el cuerpo sigue siendo malo. ¿Y cuánto se ha estigmatizado a la mujer como las que insinúan, las que inducen, las que tientan? Son ellas las malas. Mirar un cuerpo femenino ya es una inducción a la carne.
y es más, ese lenguaje polarizado, polarizante de varón-mujer, porque es la mujer la que tienta al varón, ¿no? Entonces, no es el hombre el que con su lascivia persiga a la mujer, sino es la mujer que viene con el escote, es la mujer que viene con la pierna descubierta, es la mujer la que se peinó y maquilló de tal manera, es la mujer, ¿no? La mujer. ¿Cuánto daño se ha hecho en eso? Porque se cree que la sexualidad, por ser expresión de la materia, es lo más perverso que hay. Seguramente en otra sesión volveremos un poco a eso, pero aquí quiero poner esto: el hombre creado a imagen para todo, reafirma que el mundo creado por Dios recibe santificación de la materia, del cuerpo, porque la materia del barro fuiste tomado, al polvo volverás. Esa materia que para los griegos era malo, pecaminoso, y aún en lenguaje de Pablo, cuyo tufillo grecolatino todavía se infiltra, entonces esa materia quedará redimida, uno, por la encarnación de Cristo en María, y dos, porque resucita. Por eso para los griegos, en el propio lenguaje de Pablo, resucitar es locura. ¿Por qué? Porque según la antropología griega, una materia mala que resucite es una contradicción. Pero Jesús resucita con ese cuerpo precisamente porque está santificando la materia. Se encarna en María, santifica la materia. Resucita ese cuerpo mortal porque santifica la materia. La creación santificada en embrión ya está en el Cristo resucitado. Y nuestros cuerpos mortales serán resucitados también. Bueno, eso ustedes lo saben por la Biblia. Entonces ahí está, por su encarnación y resurrección. Puntualiza que el universo ético, estamos hablando de la doctrina de Jesús, el universo ético, comportamiento, y el universo axiológico, valores, libertad, respeto, dignidad, etcétera. Todos esos valores que ustedes lo manejan muchísimo mejor que yo y lo habrán trabajado tanto porque las mujeres son muy aficionadas con estos temas debido a que han sido estigmatizadas precisamente, y eso está bien, hay que hacer todo para redimir a la mujer. Entonces puntualiza que el universo ético, conducta, y axiológico, valores que sustento, deben servir a la vida. No es el valor por el valor, no es la moral por la moral. Nos volvemos serviles de la moral, domesticados de la moral, cuando le hacemos un altar a la moral y la moral es más importante que mi vida. Pues entonces pongámosle un altar a la moral y en el altar de la moral sacrifiquemos la vida del hombre. No es así. No, 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 no. Cuando yo pongo en la balanza la moral y los valores y la vida en el otro lado de la balanza, ¿a quién debo sacrificar si están en contrapunto? La moral y los valores deben ser los dioses en cuyo altar hay que sacrificar al hombre. Quiero decir, la vida del hombre, del varón y de la mujer, la vida, o tengo que sacrificar tanto la moral como los valores en el altar de la vida. Y Jesús dirá la vida. Cita Jesús un ejemplo hermoso en el Nuevo Testamento, está en Marcos, cuando dice: no fue hecho el hombre por causa de la ley, fue hecha la ley por causa del hombre. No está la ley, perdón, no está el hombre o la vida o el humano al servicio de la ley, está la ley al servicio del hombre. Toda ley será buena, moral, cultural, social, política, constitucional, incluso religiosa, bíblica, será buena si bendice, enriquece, dignifica la vida. El día que atenta contra la vida, esa norma debe ser cambiada, porque no está hecho, en palabras de Jesús, el hombre para servir a la ley, sino la ley para servir al hombre. Eso es lo que Jesús dirá.
puntualiza que el universo ético y axiológico sirven a la vida y a la dignidad según el Sermón del Monte. Primero el reino. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, la primera connotación de reino es Dios mismo. La segunda connotación de reino es la vida, y la vida en su plenitud. Reino no es sino Dios y vida. Aparte de eso, no es, como alguien ha dicho, un proyecto revanchista de Dios que vendrá aquí a pelearse con un poco de políticos y a reinar durante 1000 años aquí en la tierra para demostrar que Él es rey. No, eso es un símbolo del reinado eterno de Dios y no un revanchismo sociohistórico en donde Él implantará su reino aquí etcétera, para dar un ejemplo de cómo se debe gobernar políticamente. Él no está para eso, por Dios. Reino es Dios mismo y reino es la vida. Reino. Y ese reino es el reino eterno, porque Dios es eterno y la vida es eterna. Por eso es un reino eterno que no tendrá fin. Muy bien, pasemos por favor. Y debo concluir con esto y ojalá nos alcance el tiempo para hacer preguntas. El servicio necesario. Lucas 10:38 al 42, creo que podemos leer ese breve relato, y Hechos 6:1 al 7, que no lo leeremos aquí y se los dejo como trabajo para que ustedes lo lean en casa. Leamos simplemente Lucas. Aquí hay un relato hermoso y sé que ustedes se la saben de memoria. Una mujer que no se sepa esta historia bíblica, sobre todo si es pastora o si es líder, me parece que está en la necesidad de aprenderlo cuanto antes. Dice este relato así, estoy en Lucas 10:38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Estamos hablando de Jesús. Yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa, en su casa, en la casa de Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Una buena trabajadora tiene derecho a regañar incluso a Jesús. Es una buena deducción. Dile pues que me ayude. O sea, está ordenando a Jesús para que Jesús a su vez, como mensajero de Marta, le dé una orden a María. Válgame, Señor. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, 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 afanada y perturbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El servicio necesario. En el servicio se peca por exceso y por defecto. El exceso del servicio. Marta, Marta, afanada. María, María, solo escuchando. Uno ve a simple vista solo el exceso de Marta, no ve el defecto de María. Sería interesante hablar de eso. Ahora, me detengo un poco a explicar la rémora de milenios patriarcales con que se ha interpretado este texto. Esa rémora nos dirá, bueno, hay dos clases de mujeres en el mundo. Y eso es doctrina patriarcal, doctrina sexista, doctrina machista. Hay dos clases de mujeres. La mujer como Marta, que está para ser esclava del varón y que gaste su vida. Es más, no le adviertan que está afanada. No, ¿para qué le dicen que está afanada? Que viva afanada todos los días. Entonces, que sirva al varón en todo lo que necesite el varón y además que sea su placer sexual, porque eso es servir al varón. Y así lo han manejado, de pronto no con esas palabras, pero en esa dirección. Ahora, la otra clase de mujer es la contemplativa,
esa mujer como la que en silencio, amordazada, escucha, no cuestiona nada, no pregunta nada, no habla nada. Figúrense que Marta habla bastante y Jesús dialoga con Marta, pero María, la que escucha en silencio, nunca habla nada en el mismo relato. Y qué lindo es desde la lectura sexista varonil decir, necesitamos las mujeres que simplemente nos escuchen en silencio, así como esta María. La mujer calle en la congregación. Bravo, Pablo, qué lindo eres. Dos mil años de rémora tenemos a las mujeres sirviendo al varón, y no me refiero al servicio doméstico, sino al servicio institucional, al servicio religioso, al servicio político, al servicio sociocultural, en donde las mujeres son las primeras víctimas de la maldad masculina, porque las mujeres están al servicio del varón. En una guerra, por ejemplo, lo primero que hacen los vencedores es comenzar a violar a las mujeres. Por allí comienzan, y después matarlas y esclavizarlas a las que ellos consideran que deben dejarlas vivir. Esa es una desgracia, porque la mujer es como Marta, al servicio del varón, cuando el varón lo requiera. El varón chasquea el dedo y la mujer vibra. Si hay unas pocas como María, que guarden silencio, que se cubran la cabeza, ojalá con una burka, ¿no? Y que se pongan una venda en la boca, ojalá sean mudas, y sería muchísimo mejor, porque María en el relato es un buen ejemplo que solo escucha en silencio. Y María, la madre de Jesús, en esa dirección, ¿no? Qué linda, son hermosos ejemplos de que las mujeres deben mantenerse calladas por milenios. No hemos leído el texto en su verdadera dimensión. Nos hemos quedado con esa rémora de lectura, con esas dos clases de mujeres que si sirven, estén al servicio del varón cuando el varón lo requiera, y si oyen la verdad, que sean oyentes silenciosas, pasivas, nada activas. Muy hermoso. Y así se sostuvo por casi 2000 años, y esa rémora, qué difícil es sacarla. Es como que para devolver al punto original tendríamos que pasar otros 2000 años para que finalmente la mujer se recupere. Porque durante 2000 años sosteniendo eso, no saldremos de este paradigma. Por eso el texto nos dirá, Jesús entra en la casa de una mujer, válgame Dios. Aún hoy, con esta sociedad supuestamente abierta y con la aldea global, caramba, que una mujer sola reciba a un hombre solo en su casa, aún hoy es sospechoso. Ah, ¿por qué este varón está visitando a la mujer? ¿Por qué no? Imagínese 2000 años atrás, en esa sociedad. Bien, ni la sociedad hebrea, ni la sociedad greco-latina, ni Grecia, ni Roma, ¿no? Ni hebrea, ni greco-latina, la sociedad, jamás una mujer recibía a un hombre. Jamás, 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 jamás. Era el varón como cabeza, como pater familias, cabeza en lenguaje religioso, pater familias en lenguaje sociológico para grecolatino, para grecolatinos o para la cultura grecolatina. Entonces ellos eran los que recibían. Esta vez una mujer recibe a un varón. ¿Por qué? Y allí comienza a entenderse fácil. La mujer recibía porque tenía autoridad. Si leen ustedes el relato en completo, encontrarán que Lázaro es un varón, pero Lázaro aparece en los relatos evangélicos únicamente para morirse y para resucitar, para ser resucitado por Cristo, pero nunca aparece para hablar. ¿Por qué Lázaro no sale a recibir a Jesús? En una palabra, quien mandaba en la casa era Marta. Por eso recibe a Jesús. Además, enseña la verdad a una mujer. Jesús enseña, entra en la casa de una mujer. Un rabino nunca habría entrado en casa de una mujer, pero entrando en casa de una mujer,
enseña la verdad a una mujer. Creo que lo cité la semana pasada. El Talmud dice, quien enseña la ley a una mujer está construyéndole un camino al infierno. Y Jesús enseña la verdad a María, enseña la verdad eterna, la verdad de la vida. No el credo mosaico. Según el credo mosaico no podía entrar ni en casa de Marta, y según el credo mosaico tampoco podía recibir de discípula a María, porque María, sentándose a los pies de Jesús, oye la verdad eterna, la verdad de la vida eterna. Y un discípulo, tanto en cultura hebrea o judía de aquellos días y grecolatina, el discípulo se sentaba a los pies del maestro para aprender. Filósofos y rabinos religiosos del mundo judío enseñaban así en sus cátedras. Y cuando María se sienta a los pies de Jesús, no es una oyente cualquiera, sino una discípula. Así es que Jesús, al entrar en la casa de una mujer, ya está redimiendo la autoridad de la mujer. Porque si no habría dicho, yo no puedo entrar a tu casa hasta que un varón no me reciba. Pero si entro en tu casa, estoy avalando tu autoridad en la casa. Y si te enseño la verdad, te estoy redimiendo como discípula. Y como el cristianismo es un discipulado, tú no te vas a quedar en un discipulado eterno. El siguiente paso en el flujo del discipulado es el apostolado, que tiene una misión. Pues eso es lo que Jesús hace. Prioriza el servicio necesario desde la mujer. Prioriza el servicio necesario desde la mujer. ¿Cuáles son las dos caras del servicio? El servicio a las mesas y el servicio de la palabra. Léase Hechos 6:1 al 7. Cuando los discípulos tienen el mismo problema, corpus lucano, no podemos leer Marta y María sin entender Hechos 6:1 al 7. ¿Quiénes sirven a las mesas y quiénes sirven la palabra? ¿Quién es Marta y quién es María en Hechos 6:1 al 7? En Hechos 6:1 al 7 es Marta el que sirve a las mesas. Y quienes se ocupan en Hechos 6:1 al 7 de la palabra son los apóstoles. En este caso es María. ¿A cuál de los servicios privilegia Jesús? Ambos. Pero uno sin exceso y el otro sin defecto. Es decir, el de Marta sin exceso, sirve a las mesas. Pero ojo, no te excedas en eso, porque vas a convertir a la iglesia en un asistencialismo, ¿no? En un asistencialismo del señor de Venezuela. Dale pan, dale esto y aquello y lo otro y manténlo con eso. Que el Estado te provea todo. No, la iglesia no puede ser un asistencialista. Allí está el exceso. Marta, Marta, afanada. Enseña la verdad a una mujer, es decir, la palabra de verdad. Allí no puedes quedarte siendo un oidor toda tu vida, como los discípulos fueron discípulos durante 3 años y medio y resucitado Jesús los envió al apostolado. Y eso es lo que tiene que hacer María. Y ojo, léase otra vez Hechos. Los 7 elegidos para servir en las mesas terminan posteriormente siendo grandes predicadores. El mejor y primero de ellos es Esteban, la palabra con que después se levanta. ¿Quién podía contenerlo al punto de convertirse en el primer mártir? Entonces, no es o sirvo en la mesa o sirvo en la palabra, no, es los dos, es la función de la iglesia. Por eso Marta y María hay que entenderlo en función de iglesia y no en función de género. Pero lo que impresiona en este relato es que Jesús comienza enseñando esa verdad desde una mujer, en ambos casos. Mesa, servir a la mesa con Marta, servir a la palabra con María. Eso es lo que impresiona aquí. En una palabra está redimido para la mujer su servicio en la mesa, sin que en ello se esclavice, afanada, y metafóricamente hablando, sin convertir a la iglesia de Dios en un asistencialismo desaforado, ¿no?
sino que haya un equilibrio entre el servicio y la palabra, como lo hay en Hechos. Entonces, prioriza el servicio necesario desde la mujer, es lo que me impresiona. Trasciende el discipulado y el apostolado masculino judeo-gentil. Es decir, a mi enseñanza, a mi cátedra, solo se sentarán varones grecolatino. A mi enseñanza de la ley solo se sentará un judío, un rabino, un varón, pero nunca una mujer. Jesús lo trasciende. Con su discipulado y su apostolado, lo trasciende. Extiende la autoridad doméstica de la mujer a la autoridad eclesiástica. Todos los biblistas, y en esto no se han quedado atrás las feministas, han descubierto que Marta y María, siendo anfitrionas de Jesús, son anfitrionas de la iglesia. Quien me recibe a mí, recibe a los que yo he enviado. Así es que Jesús es cabeza de la iglesia. Si recibe a Jesús, ellas tenían una iglesia allí. Tenían una iglesia. Esa es la lectura directa al leerlo en contexto del corpus lucano, Lucas 10:38 y Hechos 6:1 al 7. Luego ellas son discípulas y son apóstoles. Creo que usted puede derivar todas las consecuencias de ella y su redención está patentada aquí. ¿Puede una mujer servir al Señor? Sí, con mayúscula. Y creo que es tiempo de que las mujeres abran la boca, porque como dijo Santo Tomás de Aquino, que era silencioso y tímido, y en las cátedras a la que él asistía, sus compañeros se burlaban y lo llamaban el toro mudo. El toro mudo. Le hacían el bullying, como se dice hoy en día, diciendo que era el toro mudo. Y un día el profesor, para callar a sus críticos, a los críticos de Santo Tomás, diciendo que es el toro mudo, les dijo: espérense un poco, porque el día que este toro abra la boca, su mugido resonará en el mundo. Pues se les ha enmudecido a las mujeres por 2000 años, y ojalá ustedes abran la boca y sacudan al mundo. He concluido. Muchas gracias, Pastor, por esta gran clase. Quedamos todas como las mujeres bien reconocidas. Y eso lo que falta, y sobre todo, Dios nos reconoce a nosotros. Bueno, nos quedan solamente algunos minutitos. Vamos, solamente dos preguntas. ¿Le parece, Pastor? Dos estudiantes que desean hacer dos preguntas. Dice, Lo que tú digas, tú eres la que manda, yo obedezco. dice aquí una alumna, quiero terminar todo el diplomado con el Pastor. Ahí están dando gratitud. Levantó la mano Mónica Bernal. Ya, Mónica. Sí, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias. Más que pregunta, es agradecer al pastor esta aclaración que hizo sobre Marta y María. Porque digamos que en mi vida personal, precisamente esta semana estaba muy confrontada con esa lectura. Y yo decía, Señor, yo trabajo, tengo que estar pendiente de una cosa de la otra. Y siento que estoy siendo Marta, pero no puedo ser María. Yo quisiera sentarme a los pies de Jesús y poder estudiar tan apasionadamente como lo siente en mi corazón, pero el tiempo no da. Y digamos que esto que acaba de hablar el hermano Castor, no me acaba de sanar. No sé a cuántos lo hizo, pero a mí me acaba de sanar, me acaba de restaurar y le agradezco mucho porque ya me queda claro que no puedo exagerarme como Marta, pero tampoco puedo ir al otro extremo como María. O sea, hay que buscar el equilibrio y no, gracias, Dios les bendiga y ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Mónica, Dios te bendiga. Pastor, aquí en el chat están escribiendo, muchas gracias, Pastor, excelente. Y aquí nos escriben, dice, tengo una duda. Cuando dijo que el servicio es necesario, uno sin exceso y el otro con, no escuché, perdón, dice una alumna. Si puede ahí responder esta pregunta, Pastor. Ok, decíamos, gracias. ¿Quién fue la que preguntó? Perdóname. Dice Silvia Figueroa, escribiendo en el chat. Silvia, levanta la manito, por favor, para verte dónde estás. Ah, ok, gracias, Silvia. Gracias por tu pregunta, porque sí, yo por mi torpeza a veces paso deprisa.
A ver, decíamos que en el servicio se presentan dos extremos. Podemos pecar por exceso como Marta y podemos pecar por defecto como María, ¿no? Dedicarnos a una parte, como Marta, únicamente a servir en las mesas y sus implicaciones metafóricas ya lo dijimos. Eso es, por ejemplo, una institución que se llama iglesia y se convierte en un asistencialismo social, ¿no? Confundiéndose con una ONG, como siendo eco, ya lo dije, de los políticos de turno que creen que el Estado debe ser asistencialista. Entonces, eso no es la competitividad que plantea la iglesia. Ahí se está pecando por exceso en el servicio. En el otro lado se peca por defecto, por ser un oyente pasivo. El relato se quedó en que Marta escucha en silencio que María escucha en silencio a los pies de Jesús, y no notamos el flujo entero del discipulado. Quien se sienta a los pies de Jesús debe ser como los 12 apóstoles, que primero fueron discípulos, y el siguiente paso, ineludible, es ser apóstol, ir a trabajar, ir a misión. Luego, si María se sienta a los pies de Jesús, el siguiente paso es ir a trabajar. Entonces, allí el relato peca por defecto, pero no es el relato el que peca. Lo que nos está mostrando es cómo la iglesia sigue pecando por defecto en eso, y especialmente acallando a las mujeres. Ese es el punto. Entonces se peca por exceso, bueno, excediéndonos, estoy pecando por exceso, y luego por defecto omitiendo lo que continúa al primer paso. El primer paso es primer paso, porque deben seguir los siguientes, ¿no? Gracias, pastor. Bueno, llegamos ya al término de esta jornada, segundo bloque. Gracias nuevamente, pastor, por subirnos el ánimo, que somos unas valiosas, somos preciosas. Y nos estamos viendo, si Dios nos permite, el próximo fin de semana.